Vamos a llamar ahora al alumno Ariel Galleguillo, que va a presentar este trabajo que se denomina Diálogo de Saberes, una experiencia de caracterización de suelos con productores de la agricultura familiar del periurbano de Comodoro Rivadavia, Chubut. ¿Qué tal? Buenos días a todos. A los que no me conocen, soy Ariel Galleguillo, soy estudiante de acá de la carrera de Geología y formo parte de la cátedra de suelos de la carrera. Como Agustín dijo, voy a presentar un trabajo que hicimos con la cátedra en el año 2022, donde, bueno, es un diálogo de saberes, una experiencia de caracterización de suelos con productores de la agricultura familiar del periurbano de Comodoro Rivadavia, Chubut. Bueno, este trabajo surge por una necesidad planteada por la Agencia Comodoro Conocimiento a la Cátedra de Suelos, donde se nos pedía que realicemos una caracterización de los suelos a productores de la agricultura familiar del periurbano de Comodoro Rivadavia, que los productores tenían que desarrollar productos frutícolas para la venta o para el consumo propio. Como nosotros bien sabemos, Comodoro Rivadavia no es un lugar donde tengamos suelos bien provistos de materia orgánica ni de nutrientes. Tenemos un clima árido y que no siempre son aptos para la producción sostenida de estos productos. Como unas premisas, igual para tener en cuenta como introducción, los suelos del predio de cada productor presentan características que tienen que analizarse para poder identificar las limitantes y planificar las correcciones. Hasta el momento los productores y productoras de la zona no habían tenido ningún tipo de asistencia para conocer las características de los suelos donde realizaban los cultivos, y el conocimiento del suelo es fundamental para el mejoramiento de la productividad y de la calidad de estos cultivos. Bueno, nosotros nos planteamos como la universidad, como parte de la comunidad, que transfiere conocimiento ante la necesidad y los requerimientos de la sociedad. Bajo esta premisa, la Cátedra de Suelos propone una experiencia fundada en la concepción de la extensión universitaria, es decir, una actividad de extensión, donde la comunidad no solamente es un receptor del conocimiento, sino es partícipe activo con la comunidad. Bajo esta premisa se elaboró una propuesta basada en un modelo de diálogo con los productores, donde mediante el intercambio de saberes y experiencias, como dice Pérez de Massa, se tiene un diálogo de entendimiento. Es importante recalcar que el abordaje utilizado es cualitativo. Bueno, el objetivo era intercambiar los saberes y las experiencias con las y los productores del periurbano de Comodoro para la caracterización de suelos, lo que va a conducir a un mejor aprovechamiento de los mismos, teniendo en cuenta su conservación. Las áreas de estudio fueron dos, fueron en la parte norte de Comodoro Rivadavia, los kilómetros 14, 17, y la parte de Bellavista Norte, Camino La Prida, norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Como base de la metodología, la Agencia de Comodoro Conocimiento fue la encargada de realizar una convocatoria a los productores que tuvieran esta actividad agrícola, y a posterior se realizó un taller presencial donde se le había solicitado a estos productores que lleven una foto de su predio y una muestra en base a su experiencia previa. Por parte de la cátedra, nosotros realizamos lo que son estas guías de evaluación visual de las propiedades de los suelos. Los que cursaron suelos se acordarán, algunas de las propiedades son la estructura, la consistencia, el color, los rasgos redoximórficos, presencia de lombrices, pendiente del terreno y encharcamiento superficial. Por lo que cada productor con esta guía podía ir definiendo lo que tenía en sus predios. En un primer momento, en el taller, se realizó una exposición teórico-práctica donde se les explicó a estos productores qué eran esos conceptos de textura, estructura, para posteriormente ellos intercambiaron información de sus predios en base a su experiencia previa. También socializaron las prácticas empleadas y los resultados obtenidos. En una segunda etapa, cada productor, posteriormente a esa exposición teórica,
pasaron con sus muestras de suelos y pudieron completar con la guía de evaluación visual en las propiedades del suelo. Y en base a esto podían determinar si su suelo tenía las propiedades adecuadas para el desarrollo de su actividad o no, y en caso de que sea que no, cómo poder mejorarlo. Como cierre de este taller, todos los actores involucrados, ya sean la gente de la Agencia Comodoro Conocimiento, como los productores y como nosotros mismos como parte de la cátedra, pudimos, mediante el diálogo y el intercambio de los saberes y aportes de experiencias muy significativas del ensayo de error de varios años de producción, debatimos sobre la importancia de estos espacios de aprendizaje en conjunto. Reafirmamos que estos espacios compartidos son sumamente importantes para todos, ¿no? Como conclusiones, en estos espacios surgen acciones conjuntas entre la extensión universitaria que posibilitan la democratización del saber científico y las comunidades o distintos actores sociales que con sus experiencias, saberes y su propia práctica compartida producen avances cualitativos para los actores implicados y una mayor seguridad para intervenir en la producción. A partir de esta actividad de extensión universitaria surgió la necesidad de incorporar la determinación de las propiedades físico-químicas del suelo presentes en las parcelas de algunos productores y productoras con el objetivo de que estos puedan diversificar la matriz productiva de la zona. Es decir, en una segunda etapa, que bueno, no está puesto acá, pero no era el objetivo de esta presentación, nosotros continuamos con los productores haciendo el análisis de suelos a cada uno donde vimos pH, conductividad, presencia de carbonatos, materia orgánica, y se le entregó y se le devolvió un informe a esos productores con lo que podían llegar a modificar sus cultivos esperando una mejoría. Creemos nosotros que es sumamente importante poder continuar con esta modalidad de actividades de extensión universitaria debido a que los pequeños productores de la agricultura familiar o del periurbano de Comodoro Rivadavia necesitan un acompañamiento para lograr una mayor eficiencia en el trabajo productivo en pequeñas superficies y con suelos poco desarrollados. Le quiero dar un agradecimiento a la Agencia de Comodoro Conocimiento, que fue la que nos permitió realizar esta actividad, y desearle un feliz día del geólogo y geóloga a todos. Bueno, muchas gracias, Ariel. ¿Preguntas? ¿Será? Bueno, Ariel, gracias. Una consulta, ¿alguno de los productores tenía el problema de salinización? Sí, salinización había en gran parte de la zona norte de la ciudad, en la mayoría. Es más, de hecho, había 2 casos que los suelos eran salinos y los otros 10 casos no eran salinos. Después había reacción positiva al carbonatos y los porcentajes de materia orgánica, ya que eran todos menores a 3, iban desde 5 a 1,3, 1,8, que quiere decir que no son muy buenos para la producción. ¿Hay posibilidad de mejorar esos suelos? Sí, siempre hay posibilidad. Con un riego, por ejemplo, si uno tiene un suelo salino, lo que puede hacer es lavarlo, reduce la cantidad de sales, agregando materia orgánica o nutrientes se puede nutrir el suelo y puede llegar a tener una mejor producción, pero sí se puede, siempre se puede. El alcance, digamos, de la economía que maneja... Y ahí es otro tema, siempre va a ser un factor importante en la parte económica, pero se podría. Sí, si lo incluyeron también con respecto a si era sustentable o no mejorar estos suelos, ganar una mejor producción, pero si ¿cómo se dice? Bonificaba, pagaba de alguna forma lo que se gastaba en mejorar los suelos, si sigue siendo una salida o no. Sí. Sinceramente, no fuimos a la parte económica nosotros. Nosotros lo que hacíamos era la parte de darle la parte de los datos a la gente de los productores. Y yo tengo entendido que la Agencia de Comodoro Conocimiento da un aporte económico a esos productores, pero de ahí a que sea qué tan rentable es, ya excede de lo que sé. Así que no te sabría decir. ¿Todo se riega con agua potable? Sí.
Ariel, felicitaciones. No era una pregunta lo mío, sino poner en valor esta propuesta de la Cátedra del Suelo, de la transferencia de conocimiento a nuestra comunidad, que es necesaria, que la demandaban hace mucho tiempo. Así que nada, felicitaciones a la cátedra por esta labor extensionista que también tenemos los geólogos, ¿no? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Ariel.